Bien. Rueda, rueda, que se intenta ahí. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar, si les parece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión en vivo desde INDECAC y estamos aquí para llevar una charla previa a lo que será nuestro gran curso intensivo 100% virtual respecto de los recursos en materia civil y familiar. Y antes de que se adelante, porque segura estoy que va a ser una de las principales preguntas, es ¿con el código actual o con el próximo Código Nacional de Procedimientos Civiles? Ahorita vamos a ir platicando un poquito de ello con mi querido maestro que está hoy aquí con nosotros, el maestro Alejandro Velázquez Contreras, quien es magistrado civil en retiro del Poder Judicial del Estado de México, y que yo siempre digo, hay que decirles como en el cargo con el que se retiraron, porque aun y cuando estén en retiro son gente que tienen toda una carrera judicial, son personas que se formaron dentro del Poder Judicial y que van a transmitirnos toda esa experiencia. Mi querido maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Cris. Muy bien, aquí a sus órdenes y a las órdenes de nuestros compañeros y compañeras. Me da mucho gusto oír sus palabras porque siempre es muy grato poder participar en estos eventos que tienen como finalidad, creo que nos beneficien a todos. Claro, claro, siempre estamos en esta búsqueda del conocimiento, del reforzamiento y todo esto. Entonces, pues mi querido maestro, estamos ya a unos días precisamente, eh, a 2 días, el próximo jueves 12 arrancaremos con este curso intensivo de recursos en materia civil y familiar, en donde usted dentro de una de las premisas importantes que estableció fue precisamente el dominio técnico de los medios de impugnación en materia civil y familiar. Y sus alumnos seguramente empezarán con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, con el código actual. Me gustaría que les diera una breve introducción de cómo se va a desarrollar este curso, porque déjenme decirles que son 4 sesiones de 3 horas las que vamos a estar teniendo con mi querido maestro el jueves 12, 19 y 26 de febrero, y concluiremos el jueves 5 de marzo, y cada sesión son de 3 horas. ¿Sale? El maestro diseñó un temario que me parece muy rico con todas estas figuras, en donde dentro del contenido temático tendremos la apelación, sus efectos devolutivo, y en ambos efectos tendremos también la cuestión de la tramitación inmediata, la tramitación conjunta, los plazos procesales en temas de reposición, queja, la irrecurribilidad. Y bueno, mi querido maestro, platíquenos un poquito cómo vamos a trabajar esto, porque evidentemente usted al retirarse como magistrado y todo esto tiene pleno conocimiento de estas figuras procesales. Por favor, para que vayamos avanzando, y si alguien tiene una duda para efecto de guardar el orden, me gustaría que nos la pusieran en el chat y yo las voy a estar filtrando con el maestro, por favor. Adelante. Claro que sí. Pues con su autorización, maestra, quiero comentarles que yo creo que estamos en un momento muy importante previo, porque en muchos lugares todavía no entra, a que empiece a funcionar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces sí es importante porque previo a que me retirara estuvimos en muchísimos conversatorios, tanto con magistrados del propio Poder Judicial, con algunas personas que estaban interesadas en qué iba a pasar y lógicamente con otros órganos jurisdiccionales y gente especialista que participó en la propia elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, por eso les digo que creo que es un momento muy importante de empezar a acercarnos a esta nueva legislación, porque evidentemente, como usted lo dice, normalmente estamos pensando en la que estamos usando. Eso es muy comprensible. Incluso, pues,
Eso nos permite ser más críticos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo personal les digo que creo yo que tiene una buena intención. Esta intención radica en que se quiso de alguna manera meter ahí, pues como que todas las experiencias de lo que nos ocurría a diario. Entonces este código pues busca esa situación. Todo lo que era motivo incluso de criterios federales pues se trató de meter ahí. Yo así lo he sentido. Evidentemente desde un punto de vista positivo, si lo vemos así, pues la verdad es que es un buen esfuerzo. Desde un punto de vista crítico, pues vamos a encontrar muchas cosas que evidentemente nos van a hacer un poquito de cortocircuito. Número uno, con la situación de lo que ya conocemos. Evidentemente, siempre ese cambio, pues, nos hace, creo yo, generarnos una situación, ¿no?, como hasta de querer que se quede como está. ¿Por qué? Porque ya es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, pues esto parece que no se detiene. Los poderes judiciales y en especial en el que yo estuve y estoy, de alguna manera sigo siendo magistrado en retiro y tengo pues actividades dentro del Poder Judicial del Estado de México. Entonces está en ese proceso con muchos, evidentemente, esfuerzos y con mucha, cuidado en cómo se va a implementar. Yo incluso les debo de decir que fui de los que decía hay que tener karma, hay que pensarlo bien y hay que usar los plazos lo máximo que se pueda. ¿Para qué? Pues para que evidentemente nuestro aterrizaje sea terso y tanto para los compañeros del tribunal como lógicamente los compañeros litigantes, los usuarios, pues tenga esa misma situación de no ser un impacto muy fuerte. Entonces, cuando me invitaron aquí, en donde usted me hace favor de presidir este conversatorio a la escuela, la verdad es que sí lo vi como una excelente oportunidad de poder transmitirles pues lo que yo conozco, lo que yo he visto e incluso mis puntos de vista. ¿Por qué? Porque dentro de los puntos que vamos a ver, dentro de esta reflexión que vamos a hacer estos días, va a ser, y yo digo como lo hace uno en casa, primero hay que leer el instructivo, porque normalmente eso que creen que nos ocurre mucho, que no leemos la exposición de motivos. La exposición de motivos es como el instructivo que debemos de tener a la mano para saber cómo vamos a armar la televisión, cómo vamos a encenderla. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Ese instructivo pues nos va a dar ciertas reglas, ciertos aspectos generales de cuál es la razón de ser de este código nacional. Entonces, yo creo que el primer paso es darle una leidita, lógicamente, a los aspectos generales del nuevo código, y luego ya, pues como este es un taller específico, pues meternos un poquito en el tema de los recursos. Entonces, sí vamos a tener que darle esa leidita porque se ubica dentro de un contexto muy, muy diferente al que estamos acostumbrados. Simplemente vean las reglas generales que se contienen en nuestro Código Nacional. Se habla de la resolución por encima de los formalismos, se habla de derechos humanos, de protección a grupos vulnerables, lógicamente niñas, niños, adolescentes, grupos indígenas. Entonces sí tiene todo un contexto importante que evidentemente pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al reflexionar sobre ello. Incluso temas lógicamente, de violencia contra las mujeres, en donde ya vemos cómo incluso en apartados específicos se están introduciendo temas relacionados con convenios internacionales, ¿no? En especial con relación a las medidas y órdenes de protección. O sea, de hecho el código pues busca abarcar muchas cosas que antes como que las teníamos muy, vamos a decir, ubicadas en diferentes lugares e incluso bajo una perspectiva diferente. Hablo en el caso del Estado de México, pues evidentemente teníamos la controversia de violencia familiar. Si ustedes se dan cuenta, en el Código Nacional ya no viene, pero se incluye este apartado de medidas y órdenes de protección. Entonces, un poquito ya bajándolo al tema del temario, por eso les digo, este es el contexto que vamos a tener y que por eso les digo, la invitación es precisamente que empecemos a leer ese instructivo. Dentro del el taller, yo he venido desarrollando digámoslo, método
una técnica que yo le he denominado un método estratégico, que se aplica tanto para los que estamos dentro como para los que están fuera. Este método estratégico evidentemente parte de algo muy importante que es el conflicto. Yo les debo decir que yo estoy certificado en medios alternos de solución de controversias como facilitador. Entonces eso nos ha podido dar una visión diferente porque normalmente nosotros pensamos que el juicio pues es el conflicto y no. Normalmente el conflicto puede existir sin juicio, pero no puede existir un juicio si no hay un conflicto. Entonces, estos aspectos sí son muy importantes dentro de este método estratégico que les digo que debe de abarcar, pues lógicamente, incluso el conflicto y lógicamente el juicio. Cuando yo trabajo sobre este método, evidentemente voy entendiendo la dinámica de las fuerzas que ahí se mueven, que lógicamente son dos, las principales, actor demandado y un moderador que pues es el juez. Entonces, dentro de este modelo estratégico yo puedo desde el inicio planear hacia dónde voy. Evidentemente, si soy el actor, pues busco un resultado y si soy el demandado, pues me voy a oponer a ese resultado. Pero al tener este método planeado, este método estratégico que yo he propuesto, de hecho lo trabajo mucho dentro del Poder Judicial, pero bueno, ahora que estoy fuera, lo quiero compartir también con nuestros compañeros y compañeras litigantes. La idea es saber qué es lo que debemos de hacer, porque he encontrado que en muchos casos, en especial cuando me tocó estar en la segunda instancia, a veces los recursos son ciegos, es decir, realmente no se sabe por qué se está combatiendo. Incluso hay ocasiones que se basea la sentencia completa, pero los agravios ni siquiera están encaminados a decirnos qué es lo que pasa. Este es un tema importante porque ya el código tiene algunas limitaciones en ese sentido, ya está siendo o buscando, por lo menos yo así lo entiendo, que trata de ser más asertivo con nosotros, tanto desde el punto de vista del juzgador como de las partes. O sea, de hecho tiene que ser más cuidadoso precisamente para no vulnerar, y aquí por eso me regreso un poquito, los derechos humanos de las partes y en especial de los grupos vulnerables, porque entonces ahí, ¿quién va a salir a la defensa? Pues lógicamente el juez. Entonces, sí es importante entender esa dinámica que tiene nuestro nuevo código, les digo, en especial en esa parte que ya la explicaré mejor, que yo la veo como un tema encaminado a mejorar la asertividad de los recursos por múltiples razones, ¿no? Número uno, pues tiempo, esfuerzo, economía, desgaste de las partes. Y aquí entra un punto importante, regresándome un poquito a las reglas generales, y les digo, por eso estoy yo también metido en ese tema, que es los medios alternos de solución de conflictos. Entonces, ya va de la mano los dos aspectos. ¿Por qué? Porque realmente lo que se busca, les reitero desde mi punto de vista, es que los recursos sean muy eficientes, los recursos sean económicamente procesales en beneficio tanto de las partes como del Poder Judicial, porque el desgaste, eso creo que nadie lo desconoce, de los poderes judiciales es muy alto. Entonces, ese desgaste evidentemente hace que en ocasiones pues, se cometan errores judiciales. Entonces, por eso es que creo yo que esta nueva dinámica pues busca que nosotros tengamos una mayor asertividad incluso en la decisión de estos recursos. Por eso les decía yo, les quiero compartir esta estrategia que yo vengo desarrollando desde hace ya algún tiempecito, porque cuando yo esta estrategia la tengo ahí, yo puedo decidir la pertinencia o no pertinencia del recurso, porque hay recursos que no son pertinentes, ¿no? Sin embargo, los hacemos valer. Y eso afecta notoriamente, pues, el procedimiento, afecta en especial, pues, la estabilidad, por eso les decía yo, de las partes, tanto en su ámbito emocional, económico, moral, evidentemente. Cuando, pues, también lo que se busca es que en un momento dado puedan llegar a un arreglo tranquilo, a un arreglo en donde las partes, evidentemente, terminen de una diferente forma a la que estamos acostumbrados y con los riesgos, pues, lógicamente, de una sentencia que muchas veces es muy difícil cumplir. Entonces, hasta ahí, esta primera parte pues iría encaminada
a encontrar esa asertividad que les decía yo. Vamos a recorrer un poquito el proceso propiamente de los recursos. Maestro, Sí, sí, y aquí me gustaría, porque usted nos va a dar una super clase, y les digo que una super clase, les voy a decir ay, porque gracias. el maestro el sábado empezó a dar una clase en las maestrías de procesal civil y familiar que tenemos aquí en INDECAC, y de verdad que estuve escuchando su clase y la hace tan dinámica, tan clara, Ay, y por eso gracias. les digo que va a ser una super clase. Fíjese, me gustaría acotar algunos puntos antes de que nos avance más, porque seguro nos va a dar muchísima información. Y decía usted, los recursos, a veces hacemos recursos, me corrige si estoy equivocada, ciegos, se desconoce el qué. Entenderíamos, maestro, que muchas veces uno de los problemas, y hablo no de las partes, porque las partes nos contratan a nosotros como profesionales del derecho, nosotros como abogados, este es un problema de nosotros, el conflicto es de las partes, Así pero es. tendremos un problema, porque no un conflicto, un problema en el tema argumentativo, porque usted tocó algo bien importante, los agravios que a veces no sabemos qué decir y vaciamos toda la sentencia y creemos que pegando esa sentencia de primera instancia, el juez pues que se ponga a leer y que encuentre él dónde estuvo de qué me estoy doliendo. Pero esa no es obligación de ustedes analizar toda la sentencia. ¿Usted considera, maestro, que tenemos un problema argumentativo nosotros como profesionales del derecho al no saber decir qué queremos o de qué nos dolemos de manera correcta? Sí, le reitero, lo que pasa y lógicamente yo aquí trato de ser muy respetuoso, si alguien de alguna manera con mis palabras se siente a lo mejor aludido, les puedo asegurar que no, que mi intención es No, pero es siempre que aquí estamos positiva, para aprender y yo siempre les pero digo, más vale que nos corrijan aquí en la academia que en sí, audiencia. sí, de hecho, vuelvo a insistir, lo que pasa es que efectivamente los recursos a veces son lógicamente notoriamente inoperantes, incluso desde que son revisados. Yo, por ejemplo, tenía un proceso de calidad desde que eran recibidos en oficialidad de partes se empezaban a revisar. Entonces, incluso la propia persona que recibía el escrito de agravios le empezaba a encontrar defectos. Como usted dice, desde defectos argumentativos hasta como defectos de una estrategia bien planeada. Cuando no tenemos una estrategia bien planeada y solo los presentamos por cumplir, desafortunadamente, pues el resultado no va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque nada más a lo mejor lo hago por llenar, por meter ahí un escrito. Entonces, tiene una doble complicación. Lógicamente, desgastamos a las partes porque ellas que desconocen evidentemente el mundo del derecho, pues se hacen ilusiones, se crean expectativas. Entonces esas expectativas luego, pues para ellos son muy frustrantes al ver el resultado de una resolución. Y por otro lado, pues sobrecargan a los tribunales, que normalmente, esto yo creo que es conocimiento de todos, de hecho eso fue el motivo de la reforma, yo no estoy muy de acuerdo con ella, bueno, ya lo dije, perdone. Entonces, pero evidentemente esto hace que nuestra posibilidad también de ser eficientes pues se complique porque le tenemos que dedicar el mismo tiempo, condiciones, circunstancias a cada uno de los recursos. Pero les digo, de hecho esto se enmarca, por eso vuelvo un poquito a regresar al contexto general que tiene el código, se enmarca en una idea diferente. Por eso ya se habla, si ustedes leen sus primeros artículos del Código Nacional, de los medios alternos de solución de conflictos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un comercial, a lo mejor. Mi hijo trabaja en Australia. Allá en Australia, los tribunales, la corte, de hecho él ha trabajado en la corte, funcionan diferente a cómo funcionamos nosotros. Allá el 90% de los asuntos se resuelven a través de medios alternos y solo un 10% se judicializa. Entonces, creo yo, a lo mejor aquí lo hago bajo un contexto de mi conocimiento personal, pero creo que todo va hacia allá. De hecho, hay que ver nuestra constitución. Subieron los medios alternos de solución de conflictos. Yo no estoy de acuerdo con el nombre, porque son medios de solución de controversias. Lo subieron a nivel constitucional a la par que la parte jurisdiccional. Es decir, ya estamos en el mismo rango. Ya lo único que falta es que les digan que son alternos. Yo considero que no, están en el mismo nivel. Entonces,
Por eso les digo que se están buscando formas de poder combatir pues esa situación que de alguna manera es un problema grave. Hablo, a lo mejor ahorita nada más me dedico a los recursos, pero nos podemos meter en todo el procedimiento de todo lo que pasa en cada una de las etapas procesales donde hay una ineficiencia, tanto de nosotros, lógicamente de las personas que juzgamos, como lógicamente del litigante. Entonces, creo yo que el código busca establecer ese equilibrio para que evidentemente, por eso yo hace ratito hablaba que uno de los puntos que vamos a tratar, que es desde mi punto de vista lo que buscan los recursos, que seamos más asertivos, es decir, que si decidimos escoger un recurso, evidentemente es porque sí hay una violación, porque sí hay una afectación a una de las partes. No solo meter el recurso por meterlo, porque si no, les reitero, quitamos a lo mejor la posibilidad a otra parte que sí tiene una violación real de poder estudiar con mayor profundidad, lógicamente, esa violación. Entonces, sí creo yo que hay varios defectos que están por ahí, les digo, lógicamente desde un punto de vista argumentativo, sí, desde un punto de vista estratégico, que, por ejemplo, si yo encuentro que efectivamente esa violación está ahí y que la puedo combatir, bueno, hacerlo. Pero si no hay una violación y simplemente a lo mejor quiero generar ahí una situación de, pues de llamar la atención, así a lo mejor lo puedo decir, ¿no? De llamar la atención del juzgador o de la sala, pues a lo mejor puede ser hasta contraproducente. Les digo, bajo un esquema de que estamos afectando a más personas con un recurso que no tenía razón de ser. En mi práctica personal, pues evidentemente muchos recursos se declaraban inoperantes, o sea, no solo infundados, ¿no? A lo mejor infundados, pues evidentemente tengo un criterio y lo estoy defendiendo, pero ya cuando pasamos a la parte de la inoperancia, ahí es donde está la parte preocupante y entonces el nivel de recursos que se resolvían en ese sentido, pues ha crecido muchísimo. Entonces, por eso les digo que mi idea es una invitación a que reflexionemos sobre estas nuevas reglas que buscan esa asertividad, que buscan esa economía procesal, que buscan que realmente a las partes las llevemos a una solución que no solo resuelve el juicio, sino que resuelve el conflicto. Por eso les decía que mi método va encaminado a ver el conflicto, no solo el juicio. Entonces, que el juicio va a ser una parte del conflicto, sí, efectivamente, pero pues este puede tener diferentes aristas que se resuelven incluso de diferentes formas. Les puedo decir que a veces un conflicto se resuelve hasta de manera familiar, entre amistades, entre amigos, con un conciliador, un facilitador y uno más, pues es el juez. Entonces, este es el aspecto que les digo que yo quiero resaltar y coincido plenamente con usted, maestra, de que sí, como que estamos en ese punto de que hay que mejorar, no solo en conocer el procedimiento, sino tener una estrategia muy bien planeada de hacia dónde debo de llevar mi juicio. Rapidísimo también les comento, tan es así que el siguiente paso en el Poder Judicial, para los que ya nos certificamos como facilitadores, el siguiente paso van a ser los negociadores abogados colaborativos. Es decir, se va a buscar que precisamente en su momento lo van a ver que los abogados no solo sepan de mediación, sepan de conciliación, sino sepan de negociación colaborativa para que evidentemente incluso ellos desde su despacho, desde su trinchera, puedan celebrar convenios y elevarlos a categoría de cosa juzgada, como yo lo puedo hacer. Yo ya puedo celebrar convenios con mi carácter de facilitador privado y elevarlos a través de la plataforma del Poder Judicial al mismo rango que una sentencia ejecutoriada. Entonces, por eso les digo que sí es importante todas estas reflexiones desde mi punto de vista y lógicamente que pongo a la consideración de todos ustedes para que estemos en sintonía con el nuevo código, o sea, entender su dinámica, entender sus instrucciones y bajo esa idea, evidentemente, trabajar. Ahora, en el tema de los recursos, crítica, yo lo veo muy complicado, o sea, la estructura que se nos está proponiendo es bastante complicada. Yo la siento un poquito complicada. A mí me parecía que era más sencillita la del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Casi casi eran dos opciones, es apelable, si no es revocable y ya. Entonces, eso me parecía más sencillo. Sin embargo, ahora, bueno, pues nos está poniendo ahí varias reglas, unas que tienen un carácter un poquito, hasta cierto punto subjetivo, que va a quedar como en decisión del juez
Entonces, pues hay que ir trabajando sobre ello. Pero creo que la unificación de las ideas a través de este tipo de oportunidades de taller, pues permite pues empezar a crear un frente como común frente a las decisiones que se pudiera tomar por parte de su señoría. Entonces creo yo que ese es también un punto importante que nosotros debemos de tener. Vamos a ver las particularidades de los recursos, tanto en materia civil como en materia familiar. Aquí incluso van a ver ustedes, y por eso la maestra Cristi nos hizo mención de la irrecurribilidad. De hecho, el código ya maneja también mucho ese tema de este concepto, además de decir, ah, mira, son apelables estos y también no son apelables estos. Entonces, ese es un punto también que debemos nosotros considerar. Se quitó la revocación. En mi concepto, creo que se quitó una oportunidad importante de que el juez por sí mismo resolviera o corrigiera sus propios errores. En lo personal lo creo. Por eso les digo, esta es como que la parte crítica que vamos a ver. Entonces, pero eso se subió para que a la mejor o de alguna manera quien lo tenga que resolver sea la sala. O sea, a la sala se le está intentando, evidentemente, la responsabilidad de los procedimientos. También se está generando una situación, también vamos a ver, en donde la sala se va a tener que quedar con el procedimiento, ya no va a haber devolución a primera instancia y pues va a tener que llegar con el juicio. Entonces yo incluso en su momento propuse, pues nos van a tener que crear una área especializada con secretarios para desahogar audiencias, desahogar todo lo que se tenga que hacer, porque entonces la sala pues va a crecer más con este tipo de juicios en donde pues vamos a tener conocimiento de ello. Y algún compañero mío decía, ¿saben qué? Que se va a perder una instancia y creo que sí. De hecho, en lugar de ser el juicio biinstancial, pues se va a convertir en una sola instancia. ¿Es motivo de discusión? Sí, pero yo estoy convencido de que sí vamos a quitar una instancia cuando el juicio ya se quede en la segunda instancia y pues nosotros o los magistrados pues tengan que llevar todo el procedimiento hasta pues lógicamente dictar una sentencia. ¿Qué es lo que ocurre? Porque digo que ya no va a haber una segunda instancia y se está perdiendo pues porque de ahí de inmediato pues juicio de amparo. O sea, ya no tendríamos otra oportunidad de que alguien más revise la sentencia. ¿Será bueno? ¿Será malo? Eso lo vamos a ir viendo pues ya en la dinámica de desarrollo de este nuevo procedimiento, pero les digo yo lo veo un poquito complicado y cargado, en especial para las salas. Para mí, creo yo que la solución, independientemente de nuestro Código Nacional, sigo pensando que lo que necesitábamos era más jueces. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en una situación, en especial, bueno, yo les hablo del Estado de México, de que tenemos una carencia de jueces. De acuerdo al porcentaje que debe de haber de manera internacional de jueces, pues estamos muy por abajo, muy, muy, muy por abajo. Entonces creo que ahí estaba la solución. Para mí es lo que Y creo que yo va a que debemos. retrasar, no, no, Adelante. doctor, no sé, sí, y que me parece que va a alargar y que se suponía que uno de los retos importantes con la implementación del Código Nacional precisamente era simplificación del sistema, pero al quitar esta oportunidad, lo entrecomillo, de que el mismo juez en una nueva reflexión, diríamos, en una nueva reflexión pudiera modificar una decisión y que hoy tenga que depender de una sala, pues para las partes es una cuestión de tiempos, es un tema de desgaste también, ¿no? Y es que hablamos aquí de que se supone que con la implementación dentro de las fortalezas que se buscaban dentro de este Código Nacional, era precisamente esa simplificación del sistema, era esa cuestión de la reducción del abuso procesal, maestro, que lo hemos tenido mucho, una mayor celeridad y el enfoque garantista. Y creo que en este tema sí perdimos un poquito, porque además nos trae como retos para todos nosotros, principalmente esta capacitación judicial que se requiere, no en todos, pero bueno, sabemos ahorita que con ciertas situaciones que pasaron con la reforma judicial,
pues vamos a requerir esa cuestión de capacitación a los nuevos juzgadores y luego también, o sea, y eso lo tenemos que decir y perdón, o sea, perdón, pero sí se requiere, lo estamos viviendo en materia penal, en materia civil, en materia familiar. Entonces, y luego también requerimos, y creo que es un reto importante para todos los que estamos aquí conectados, doctor, ese cambio cultural en el litigante. Usted dijo algo bien importante. Un conflicto puede existir sin juicio, ¿sí? Pero el juicio no puede existir sin el conflicto. ¿Y cuánto sabemos? Decían, y me remito a esto, doctor, porque dicen aquí, aquí dice, pero siempre tiene que ser avalado por un juez. Usted hablaba de esos convenios que ya han quedado a la par y que van a servir como cosa juzgada y que el día de mañana a lo mejor ante un incumplimiento tendríamos la vía de apremio, estas cuestiones, pero que la van a hacer como sentencias. Y dice aquí un compañero, dice, pero siempre tienen que ser avaladas por un juez. Ok, Esto de ser, esto es importante que usted lo aclare porque como mediador, como conciliador, ¿qué fuerza se va a tener y si vamos a requerir o no el aval del juzgador? ok. Fíjense, y estoy viendo una de las preguntas, perdón, es que luego, como estoy hablando, no me da tiempo de revisar sus preguntas. Ahorita ya abrí, veo aquí la última. Miren, les explico. Con la reforma constitucional que se hizo en medios alternativos de solución de controversias, les vuelvo a insistir, se creó en paralelo a la jurisdicción a este mecanismo. Este mecanismo se materializa tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel estatal está el Centro Estatal de Mediación, bueno, que ahora es de facilitación, pero antes era de mediación y conciliación y justicia restaurativa. Este centro depende directamente del Poder Judicial del Estado de México, es decir, es como si fuera una área, una dirección, pero la verdad es que tiene una autonomía muy fuerte. Una vez que se creó este centro que nosotros ya existía antes de la reforma, es decir, nosotros llevamos un poquito adelantados, ya existía este centro y ustedes los veían materializados en los centros de mediación que están ubicados a veces en cada palacio de justicia. En esos palacios de justicia, evidentemente había un mediador, donde las partes podían acudir y evidentemente llegar a un convenio y ese convenio se elevaba a la categoría de cosa juzgada. Ahora, con la reforma, se crearon los centros privados de mediación y conciliación, que ahora son centros de facilitación privada. Es decir, esa función que antes solo hacía el Poder Judicial, ahora lo podemos hacer de manera externa. Yo les reitero, yo soy la segunda generación de facilitadores en medios alternos de solución de controversias. Aquí me preguntan cuáles son los requisitos. El primer requisito, pues es que quieran. El segundo requisito es estar atentos a la página del Centro Estatal de Mediación del Estado de México, donde sale la convocatoria para este tipo de certificaciones. Tiene dos fases. La primera es un curso donde a ustedes los van a preparar, lógicamente, ya ahora con el nombre correcto, como facilitadores. El facilitador en este momento puede, lógicamente, mediar y conciliar, pero con la facultad, una vez que entren a la segunda fase, que es la certificación, que es donde ustedes tienen que probar que lo saben hacer, vamos a decir, estas dos actividades en general, ustedes pasan a una etapa que se llama de certificación. Una vez que ustedes estén certificados como mediadores en el Estado de México, porque cada estado va a tener una situación diferente, en cómo se van a manejar esto de los centros estatales, de los centros privados, o si va a ser únicamente el mediador. Una vez que ustedes estén certificados, se tienen como que afiliar a un centro privado de aquí del Estado de México. En el Estado de México ya hay muchos, ya hay yo creo que por lo menos 20 creo que ya hay aquí en el Estado de México. ¿Qué ocurre una vez que ustedes se afilian y ustedes logran una mediación a través del centro? Ustedes van a subir su convenio, lógicamente, a la plataforma del Poder Judicial, donde está del centro estatal, y ese convenio, en el momento que ustedes lo suban, se vuelve cosa juzgada, es decir, atendiendo a una pregunta que había por ahí, ¿se necesita la participación o autorización del juez?
Ya no, no. Ustedes con esa certificación van a tener esa capacidad de poder, lógicamente, aprobar un convenio y en el momento que lo suban a la plataforma, es decir, ese es como que el requisito se convierte en cosa juzgada a la par de como si fuera una sentencia y su incumplimiento, eso sí, va a ser ejecutado por el juez en la vía de apremio. Entonces, esos son como que los aspectos específicos. Si alguien desea un poquito más de información, con gusto, a lo mejor el día del taller les puedo dar incluso la liga, ahorita no la tengo aquí a la mano, a lo mejor si abro ahorita rápido, pero creo que se nos iría mucho el tiempo, les puedo abrir la liga donde ustedes se meten al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial, y ahí ustedes van a encontrar la liga para entrar al Centro Estatal de Medios Alternos de Solución de Controversias del Estado de México y evidentemente van a poder obtener pues, toda la información. Si es que es su interés, que yo se los recomiendo mucho, es como yo lo veo como el futuro del tema de la justicia en México. Es decir, vamos a tener dos opciones tanto a nivel de medios alternos de solución de controversias como en el ámbito jurisdiccional. Pero yo es lo que recomiendo, hay que ayudar al Poder Judicial a que se equilibre, que de veras los juicios que sí, yo digo, cuando la gente de veras pues no entiende, pues nos vamos para allá ante el juez, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los juicios, perdón, en la mayoría de los conflictos la gente es, vamos a decir, entiende razones, más si aprendemos todas esas técnicas que evidentemente son necesarias al mediador y al conciliador. Ahí les voy a hablar que se van a meter en temas de la inteligencia emocional, pues van a ver que evidentemente la solución del conflicto muchas veces es muy sencillo. De hecho, cuando doy clases en temas de medios alternos de solución de conflictos, les doy este caso que a mí me ocurrió alguna vez en un juzgado. Llega una persona y me dice, quiero que me pague. Llega la otra y dice, quiero pagarle. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acercar a veces a las personas no es nada complicado. Simplemente que hay barreras, en especial de carácter emocional, de carácter, pues sí, de sensibilidad, que dice, es que me vio feo, es que no me lo pide por favor, o es que esto, pero entonces ahí es donde entramos nosotros. Les digo, incluso con la calidad de abogados o con la calidad de facilitadores, de acercar a las partes en algo que es muchas veces muy sencillo. Me he atrevido a decir que el 90% de los asuntos se pueden solucionar a través de esta situación, porque yo he encontrado que muchas veces solo es esa pequeña aspereza que hay entre las partes, pero normalmente pues ellas tienen claras qué es lo que se tiene que hacer para solucionar el conflicto. Entonces, espero haber dado respuesta a esa pregunta que nos hacían nuestros compañeros y Nos compañeras. va a tener que dar un taller después de de medios alternos de solución de conflictos, doctor, porque aquí lo que nos deja ver todo esto que usted nos comparte es que ahora ya tenemos que tener una preparación más integral nosotros como abogados, muchísimo más integral, dejar esas malas prácticas de alargarle los procedimientos a nuestros clientes para, y lo digo así, todos somos postulantes, quitarnos esas malas prácticas porque usted nos habla de los medios alternos de solución de conflictos, de cómo negociar, de cómo convertirnos en unos estrategas, y luego habló usted también de una figura importante, mi querido doctor, del abogado colaborativo. ¿Y cuándo hablábamos nosotros de esa figura de abogado colaborativo? No se hablaba antes de esta implementación. Sí, así es. De hecho, esta es una figura nueva que viene lógicamente dentro de los medios alternos de solución de controversias. Es decir, vamos a ver mediadores, conciliadores, negociador colaborativo, restaurador e incluso árbitro. El propio Poder Judicial ya está viendo eso, que en un momento dado también pues, se va a ofrecer una certificación en arbitraje. ¿Por qué? Porque los mismos medios alternos de solución de conflictos lo prevén. Entonces, sí viene una dinámica muy diferente a la que estamos acostumbrados. Ahora, por eso les digo, cuando vemos todo este contexto, por eso es que nuestro Código Nacional ya lo tenemos que ver diferente. O sea, ya tiene un enfoque que baja desde la Constitución, que llega hasta nuestro código. ¿Por qué? Porque está influido de muchos conceptos, que por eso yo los invito a leerlos, que están en la primera parte. Ustedes si se van
al artículo, ahorita se los digo, déjenme ver. Menciones sí, miren, es el artículo tercero. Dice, les voy a leer rapidísimo, dice, en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la situación de la controversia sobre los formalismos procesales. Primer aspecto importante que baja desde la Constitución. Serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales. Entonces, vean cuáles son las estructuras sobre las que se está construyendo nuestro código. Entonces, por eso es que yo aprovechando esta invitación que agradezco mucho a la maestra Cristi, pues mi idea es transmitírsela, porque muchas veces evidentemente hay esa, pues vamos a decir como pared, pareciera increíble, entre nosotros que estamos recibiendo toda la información y nuestros compañeros, lógicamente litigantes, que no la reciben. Entonces, por eso yo dije, cuando me invitaron, yo me estoy atreviendo y gracias por la paciencia a comentárselos, porque si viene un cambio muy fuerte en la manera en que pues, vamos a ver la justicia en el país, pero les digo, ya no nada más jurisdiccional, sino que están los medios alternos de solución de controversias que vienen con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, al juez Ujú. ya no le alcanza el tiempo para dictar sus sentencias, ¿no? Entonces, pues sí necesita una manita por ahí de algunos otros instrumentos para ayudarlo a solucionar conflictos. Y doctor, yo me atrevo a preguntarle, dentro de este taller tendremos la oportunidad de trabajar de manera práctica la redacción quizá de los agravios, que es de lo que más nos dolemos nosotros como abogados postulantes, porque ahora con la implementación del Código Nacional tenemos esta exigencia del agravio efectivo, no del agravio que seguimos redactando, sino un agravio real y efectivo. Sí vamos a tener esta argumentación técnica dentro de este curso, doctor, porque creo que Sí, aquí el 90 y, no me dejen mentir, todos los que están conectados, creo que el 99% de los que estamos conectados, pues son abogados postulantes, a quien nos interesa el saber cómo lo hago, cómo lo pido, qué corrijo, en qué estoy mal, por qué no me lo están concediendo, doctor, porque estaríamos hablando del recurso de revocación, de apelación, del recurso de queja. Y hay un tema, corríjame usted si entra esto en un tema de recurso o es un tema en particular, la aclaración de sentencia, doctor. ok. De hecho, esa dejó de ser recurso. Acuérdense que dejó de ser Ajá, recurso. Sin embargo, exacto. en el Código Nacional ya se está estableciendo como una situación, vamos a decir, ya ni siquiera le están poniendo aclaración. Si ustedes ven su artículo 907, dice la citación errónea de la fundamentación de preceptos en la sentencia o resolución impugnada. O sea, lo están haciendo más fácil. Yo incluso les debo de decir que yo sostuve siempre que la aclaración de sentencia tiene como dos aspectos importantes. Una cosa es la resolución y otra cosa es el documento, donde se plasma esa resolución. Entonces, el documento se puede corregir en cualquier momento. Yo, de hecho, llegué a corregir sentencias que ya tenían 3 años. Entonces, porque fue evolucionando para precisamente darnos cuenta de que no se trata de una cuestión que afecte la sustancia de la decisión, sino es una cuestión a veces hasta de redacción, ¿no? Un nombre mal puesto, una cantidad equivocada, no sé, cosas de eso cuando son solo simplemente errores. Entonces, la aclaración de la sentencia ya no existe como tal. Yo lo que veo es que el código nos está dando un lineamiento para corregir, ¿sí? Simplemente corregir la sentencia cuando se cumplen los requisitos que establece el 907, pero que les reitero, simplemente es que no toquemos la sustancia de la sentencia. En ese curso que nos hagan favor de asistir, evidentemente yo les voy a incluso a enseñar un criterio muy viejito que nos hace esa distinción. Una cosa es la decisión, una cosa es el aspecto jurídico de la sentencia y otra cosa es el documento donde se plasma. Son dos cosas diferentes. Entonces, el documento donde se plasma lo podemos corregir, claro que sí. Entonces, pero dejó de ser este recurso.
Entonces yo lo veo simplemente como una situación de enmienda que se puede hacer, ya sea que lo vea el juez o lo vean las partes y se corrige. No se establece tiempo ni momento, nada, simplemente se debe de corregir. Y por eso yo les pongo ese ejemplo que yo hice alguna vez de una sentencia que tenía, creo que 3 o 4 años de que se había dictado, y yo sin problema decidí corregirla. Y no pasó absolutamente nada porque no corregimos la decisión, corregimos el documento. Doctor, y hay un punto importante que me gustaría que usted nos comentara respecto de ahora con este Código Nacional, y es cuáles son los puntos medulares de cambio, de trascendentes en materia de apelación. Bueno, yo creo que el más importante es que les digo que cambió de a ser como muy preciso. Entonces, el primer punto, les reitero que va relacionado con la asertividad. El segundo aspecto, pues va relacionado con el tema de todos los casos que ahí de alguna manera regula y los que no estén, pues evidentemente ya serán motivo de, pues alguna, en este caso de amparo o evidentemente de otro tipo de acciones. Entonces, esto creo yo que es lo que se puede en un momento dado extraer. Todo lo demás pues, son los aspectos como procesales de los pasos que tenemos que seguir, que creo yo que en esa dinámica simplemente es seguir el código y de todos modos los vamos a recorrer. Pero creo que la parte importante es la asertividad, lo que usted digo, en relación a que sean efectivamente utilizados los recursos, el tema de todos los presupuestos que allí establecen que en un momento dado la apelación nos va a llevar a combatir. Y por último, en los otros dos recursos, pues está muy claro el aspecto de que solo la reposición va a ser en segunda instancia y el tema de la queja respecto a ciertos aspectos muy concretos que nos podemos inconformar. Entonces, yo lo resalto, pero creo yo que aquí les reitero, todo va relacionado con la estrategia que en un momento dado planteemos y el saber, pues evidentemente, cómo debemos de combatir en específico esa violación o ese error que pudo haber cometido el juez, porque eso es lo que ocurre muchas veces en los agravios, que transcribimos todo, incluso hay quien le pone antecedentes, le pone toda la sentencia, le pone pues bastante jurisprudencia, le pone casi muchos artículos del código, pero lo más importante es que no nos dice qué es lo que lo afectó, ¿sí? Y evidentemente una vez que plantea la afectación, pues a partir de ahí debe de construir su razonamiento específico sobre cómo, desde un punto de vista a lo mejor lógico, jurídico, pues le está dañando o si está en contra de una norma o un tema de valoración, pues son las cosas concretas que debemos de hacer. Porque también aquí les debo de decir, cuando ustedes lo hacen tan extenso, también nos pierden. O sea, y creo que la maestra ahorita tocó un punto importante. Esto creo que por más que queramos ponerle dirían taparlo, no se puede. Nuestros nuevos compañeros, muchos son inexpertos. Entonces, si ellos evidentemente de repente ven, como a mí me pasó, apelaciones de 200 300 páginas, pues imagínense, simplemente para desarmar todo eso, porque yo lo hacía. Yo de hecho ponía a un grupo de personas a que desarmaran todo eso. O sea, tenían que ponerme todo desmenuzado. No lo podía hacer yo solo, lo teníamos que desmenuzar entre varios y ir evidentemente encontrando dónde estaba la lesión. Entonces, por eso les digo, sí podemos perder a un juzgador, sí, es real. Yo sé que a veces esa es parte de la estrategia, lo entiendo, pero pues mi idea es positiva. De hecho, la idea es que los recursos sean eficientes, que sean en beneficio de las partes, incluso de los propios abogados, porque a través de eso también nos legitimamos. Entre mejor se hagan las cosas, pues evidentemente, pues estamos mejor posicionados. Pero además al final tiene un efecto de beneficio ya como ciudadanos. O sea, entre mejor esté el tema de la justicia, pues nuestra tranquilidad en nuestra casa, en nuestra familia, pues va aumentando. ¿Sí? Es un efecto que yo creo que es muy importante. Entonces, yo ahí les resaltaría esos puntos que sí tenemos que revisar al momento de que chequemos
así temas como lo que usted me dice, maestra, la apelación y ver todos esos Y posibles, de forma práctica, ¿no? De de forma manera práctica práctica, sí. hacerlo, en la construcción de estos agravios, cómo estructurar el argumento. Yo creo que esa es la parte importante. Entonces, los invitamos de verdad que se inscriban este curso intensivo de 12 horas. Van a tener 4 sesiones, cada una de 3 horas, y arrancamos este próximo jueves 12 con mi querido maestro Alejandro Velázquez, magistrado civil, especialista en materia familiar y en materia civil del Poder Judicial del Estado de México, magistrado en retiro. Y maestro, uno de los cocos que creo que traemos mucho el abogado postulante, el tema de la oralidad. Ujú, sí. Sí, pues ¿Qué de hecho, hay? mire, El tema de la oralidad para sí, esta cuestión, ¿no? De los recursos también es importante, porque hablamos mucho y a lo mejor ni siquiera estamos diciendo nada. sí, de hecho yo creo, miren, acá en el Poder Judicial ha habido todo un proceso de preparación. Entonces, yo les recomendaría algo muy importante. Y esto se los digo porque fue lo primero que se empezó a hacer en el Poder Judicial. Parece increíble, pero tomen clases de actuación. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque sí debo de darme cuenta qué es lo que proyecto hacia afuera. O sea, puedo tener una muy buena idea, pero no sé si hacia el exterior está siendo captada. Entonces, el primer paso, yo se lo recomiendo, parece un poquito chusco, pero evidentemente hay que tomar clases de actuación. ¿Por qué? Porque de esa manera me doy cuenta que parte de lo que transmito no solo es verbal, también es corporal, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van a estar en las audiencias, pues deben de tener evidentemente un control lógicamente de sus movimientos, de su forma en que expresan, dónde ponen las manos, cómo de alguna manera transmiten emoción, porque por más que queramos, pues todos transmitimos emoción. No es Es el algo, lenguaje corporal, ¿no? Que a es que el veces dice lenguaje corporal, más de lo que sí, nosotros de viva voz estamos diciendo, doctor. así es. Entonces, cuando yo controlo esa parte, entonces voy a poder estar sincrónico con lo que pienso. Dicen por ahí que hay tres áreas importantes: lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y yo agregaría lo que represento. Entonces, evidentemente, si tenemos ese control, voy a poder transmitir, en especial en este nuevo enfoque de la oralidad, pues lo que realmente quiero que el juez reciba. O sea, el juez es un receptor, al igual que ustedes son un receptor del juez. El juez en ese sentido ha sido muy entrenado. Ustedes conocen muchos jueces que manejan perfectamente el tema de la oralidad, pero porque fueron entrenados para eso. Entonces nosotros tenemos que también estar ahí. De hecho, ahorita yo soy maestro también de la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, y a los nuevos se les están dando cursos intensivos, les estamos dando cursos intensivos para que ellos puedan adquirir todas estas herramientas. ¿Eh? Entonces, de esa manera, creo yo que pudieran ustedes, como primer paso para ponerse en sincronía con la oralidad, pues conocer todos estos aspectos para que ya cuando estén ahí plantados, no se les, digan, como dirían vulgarmente, no se les crucen los cables, ¿no? Porque estoy pensando a lo mejor cómo me veo o cómo estoy transmitiendo, y eso hace que mi razonamiento se me pierda. Hay un dicho acá entre los mediadores y facilitadores: cuando entran las emociones, se apaga la razón, ¿sí? Eso es casi, nos pasa a todos, ¿no? Cuando la emoción me gana, evidentemente la razón se apaga. Diría Entonces, otro gran maestro, el maestro Juan Manuel Becerril de la Yata, apenas lo decía en una maestría igual de Derecho Procesal Civil, decía, tenemos que tener esa fortaleza de, por ejemplo, en un interrogatorio, ¿no? Y que no nos califica nada de legal y ¡fum! O sea, el ánimo se nos va para abajo y debemos de tener todas estas herramientas. Y usted hablaba ese ratito hasta el tema de la inteligencia emocional, cómo recuperarnos rápido y ver qué podemos hacer, ¿no? Fíjese, hay un comentario aquí, dice, pero a veces no nos dejan poner de pie. Esto es en razón, maestro, quizá, y lo quiero entender así, compañero, o quien lo haya escrito, de que a veces sabemos personas que tendemos a mover mucho las manos, a querernos parar para podernos expresarnos mejor, pero no todos los jueces permiten esa dinámica de poderme poner de pie.
y no podemos alegar nada, ¿o sí? Bueno, Porque necesitaría tampoco conocer, está prohibido, porque sí, tampoco está sí, prohibido. necesitaría conocer muy bien el contexto, pero les voy a dar una opinión. Lo que pasa es que acuérdense que la dirección del proceso la tiene el juez. Entonces, el juez lógicamente tiene que establecer un cierto orden. Entonces, por eso yo digo que hay que conocer mucho el tema de cómo nosotros nos expresamos dentro de este ámbito que les digo de conocerse. Una de las cosas que es que uno se tiene que grabar. Se tiene que grabar hablando, se tiene uno que grabar expresando, porque muchas veces mi lenguaje corporal puede ser agresivo y yo no lo sé. A lo mejor yo me siento que estoy hablando muy tranquilo, que estoy hablando muy correctamente, pero lo que proyecto puede ser muy diferente. Entonces, por eso les digo, ahorita no quisiera yo extenderme demasiado, pero yo partiría número uno de esa base. El juez tiene la dirección del proceso, lógicamente tiene la dirección de la audiencia y tiene que establecer como un orden. Entonces, él, a través de sus sentidos, pues percibe cómo se ponen las partes y evidentemente cómo se pone el abogado. Si el abogado, creo yo, está en la misma sincronía que el juez, se van a conectar. Parece increíble, pero cuando tenemos ese entendimiento de cómo funcionamos en ese sentido de cómo me expreso, pues evidentemente voy a conectar con el juez. Y el juez, a lo mejor, si me paro y hago una expresión, a lo mejor suave, oiga, mire, opino esta situación, o mire, recuerdo esto o esto, pues el juez ni le va a decir nada, ¿no? Porque a lo mejor él entiende que esa es su dinámica argumentativa. O sea, de hecho, es que es un conjunto de situaciones. O sea, mi argumento normalmente va a ir de la mano de mis manos, de mi boca, de mi lenguaje corporal, de cómo lo voy, ¿no? Yo transmitiendo. Entonces, el juez es un ser humano, igual que todos nosotros, ¿no? Entonces, él se puede sentir intimidado, ¿no? Por la manera en que nosotros hablamos. Entonces, hasta eso debo de conocer mis timbres de voz, a lo mejor modularlos, bajarlos. Hay gente que puede hablar muy fuerte sin gritar y hay gente que habla y grita. Entonces, hay muchas diferencias entre esos dos puntos. Entonces, por eso les digo que sí es importante, yo se los recomiendo. A mí me sirvió mucho hasta para efectos de cuando nos entrevistan, ya está la cámara, vamos a poner una situación, una pose, hay que ver si inmediatamente si la cámara ya El está ejercicio, grabando. ¿no, maestro? Que nos daban Ah, antes, el de grábate hablando frente al espejo, así es, así para que es. veas, te veas a ti mismo y te veas a ti mismo si te gusta cómo te ves, ¿no? Mm. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que veo aquí rapidísimos de ponerse de pie, pues a lo mejor platicarlo con el secretario, no sé, oiga, ¿sabe qué? Que mire, pues yo no sé, a lo mejor es parte de que no puedo estar sentado por cuestiones tanto médicas, por cuestiones de nervios, lo que sea, ¿no? Entonces, se puede yo creo que acercar al secretario y planteárselo. El secretario pues le va a dar cuenta al juez y él puede entender, pero les digo, yo creo que es una dinámica que depende mucho de que nosotros estemos seguros de cómo son nuestras emociones, cómo me expreso, cómo me manifiesto frente a una audiencia, porque ustedes lo van a darse cuenta. De hecho, empiecen a hacer ese ejercicio. Es muy bueno el que comentó la maestra. Véanse en el espejo. Ustedes vean, a lo mejor tengan una plática con un familiar, con su hijo, con su esposa, y vean cómo se expresan, ¿no? Vean su sonrisa, vean si les tiembla la boca, si les tiembla un ojo, no sé. Entonces, todo eso lo está percibiendo el juez. O sea, todos acuérdense que el 90% de lo que yo envío como mensajes corporal. Y solo un 10% pues es lógicamente lo verbal. ¿De con qué me quedo yo? Normalmente nosotros nos quedamos con ese 90% de lo que se nos transmite en lenguaje corporal. A lo mejor conscientemente no lo sabemos, pero nuestra mente sí está activa en ese sentido. O sea, ella recibe lo que ve y inmediatamente lo decodifica, pero ya después, pues nuestra razón dice, bueno, pues este punto, este punto, este punto, y evidentemente lo va acomodando. Pero nuestra reacción normalmente, pues va a depender mucho de lo que vemos y de lo que sentimos.
Claro, dice Trinidad Hidalgo, dice, se podría hacer el planteamiento al juez previo a iniciar alguna audiencia, inclusive al auxiliar de audio, porque no es posible ponernos de pie ya que los micrófonos están fijos en los escritorios. Quizá más adelante estemos en la posibilidad de que existan micrófonos portátiles y así poder estar de pie si es que lo requerimos. Y definitivamente algo bien importante, tomar clases de oratoria, argumentación jurídica, lenguaje corporal, y hoy vamos a requerir esa preparación más integral. Y bueno, mi querido maestro, no le queremos robar tanto tiempo para los que nos están escuchando. Recuerden que esta fue solamente una sesión informativa se convirtió en una clase con todo lo que nos dijo el doctor, realmente de lo que va a ser este gran curso intensivo especializado en recursos en el procedimiento civil y familiar, y que se va a estar tocando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y donde el doctor se ha comprometido a que nosotros podamos cumplir, mi querido doctor, con este principio del agravio efectivo, ayudarnos a la construcción de hacer un buen agravio, porque ya hasta la Corte se ha manifestado respecto de esto, ¿no? En donde nos habla de estas implicaciones prácticas de que dice la Corte y está ahí, no basta disentir con el juez, debe demostrarse qué derecho se afecta, cómo se afecta y por qué esa resolución es ilegal o incorrecta. Ya dice la Corte, dejemos de lado esos agravios en donde decimos por violaciones al debido proceso, pero no decimos ninguna cuestión, no explicamos, no somos explícitos, no tenemos el argumento técnico jurídico para hacerle entender de qué nos estamos doliendo, y por eso siempre van a ser improcedentes los agravios. Y probablemente tengamos la razón, pero no estamos sabiéndolo pedir, doctor. Así es. Sí, de hecho creo que esa es una gran verdad. Hay ocasiones que nosotros vemos que sí tienen la razón, pero acuérdense que el tribunal en especial de apelación, pues no puede ir más allá de los agravios. Entonces tenemos una limitación, lógicamente que a mí me parece muy correcta, pero sí, no podemos ir más allá. Pero les reitero, todo esto parte, creo yo, igual que pasa dentro de los juzgados, de que no tenemos una estrategia y no conocemos nuestro juicio. O sea, parece increíble que a veces hago la demanda, pero no conozco lo que pedí, ¿sí? O sea, de hecho, lo que pedí a veces es muy concreto. De hecho, ahorita estoy en un tema administrativo, ya como consultor, como ya no soy magistrado, pero la discusión solo gira entre un concepto de renuncia o un tema de aceptación. Hagan de cuenta que eso es todo la discusión. ¿Aceptó o renunció? Entonces, parece increíble, pero muchas veces toda la materia de un juicio a veces se resume en dos palabras. Entonces, cuando yo ubico perfectamente el objeto, ese objeto específico que es lo que me está causando daño, a partir de ahí, lógicamente, empiezo a construir los argumentos pertinentes. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esa palabra está siendo ya muy usada, argumentos pertinentes o impertinentes. Entonces, ¿cuáles son los pertinentes? Ah, pues mira, en este tema de que les planteé, pues estos son los argumentos pertinentes, no me salgo de ahí, o sea, ahí estoy metido. Pero si empiezo a platicar que el día está soleado, que la mañana me fue mal, que evidentemente eso no tiene nada que ver con lo que va a ser materia de la plática. Y es como un filtro. De hecho, ustedes se dan cuenta, los juicios esos son un filtro. Desde que inicia como algo muy amplio cuando planteamos la demanda. Pero conforme vamos avanzando, va avanzando, se va reduciendo. Por eso les digo, cuando llega a la segunda instancia, pues necesitamos ser muy concretos en lo que pido, porque es como un filtro donde se debe de revisar solo esa materia específica o ese punto específico que es la discusión. Y de ahí se va así hacia el tema, incluso si se van a un amparo, pues empieza a ser así. Si ustedes llegan hasta la corte, pues simplemente va a ser ya más concreto lo que nos van a decir. Entonces, creo yo que sí, ahí por ahí les voy dando un poquito de luz de cómo debemos de construir nuestros argumentos, pero por eso reitero, yo hablo de una estrategia, porque la estrategia nos va a ayudar a quitar todas esas impurezas, todo eso que no necesitamos para saber exactamente qué debo de combatir.
hacer un recurso limpio, estratégico, ¿no? Y no olvidar que en materia civil no se suple, el tribunal no suple agravios, salvo en materia familiar, pero ojo, especial protección se le da a la materia familiar y lo sabemos, doctor, corríjame usted, que existe este criterio constitucional precisamente procesos familiares, los recursos que se interpretan bajo el principio pro persona y el interés superior del menor, pero eso no exime al litigante de argumentar de manera correcta. No, no, pues solo acuérdense que la suplencia de la queja, pues es en casos muy específicos, que Así es. normalmente los vamos a tener en materia familiar. También puede ocurrir en materia civil, pero son los menos. Entonces, creo yo que aquí lo importante es enfocarnos como más a la materia civil en cuanto a ser siempre muy, muy acuciosos, porque ya me acostumbro. Cuando voy a la materia familiar, pues a pesar de que el juez me pudiera llegar a suplir, también soy preciso y a él le va a costar menos trabajo ubicar cuál es la violación o cuál es el error que estamos combatiendo. Y podemos tener un mejor resultado porque nos Así entendió es, así es. perfectamente el Sí, juzgado. sí, sí Pues es. esto ha Así es. sido una pequeña clase, y así lo digo, más que charla informativa, ha sido una pequeña clase que hemos tenido de manera previa con mi querido doctor Alejandro Velázquez, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de México en materia civil y familiar, y que viene ya este curso especializado en los recursos en materia civil y familiar, en donde ya tenemos la promesa aquí del doctor de trabajar cuestiones prácticas, de trabajar la cuestión del agravio técnico, de saber redactar los agravios. Entonces, los invito a que participen. Antes de que pregunten, sé que tal vez están conectados muchos alumnos de maestría. Ya si no aprovechan, ya, Dios los va a castigar. Recuerden, todos los alumnos de maestría tienen su 50% de descuento y no pierdan la oportunidad de prepararse con un gran docente de toda la experiencia, o sea, aprovechemos la experiencia que tenemos del doctor Alejandro Velázquez. Iniciamos el próximo jueves 12 para que lo tengan ya agendado. Van a ser 4 jueves. Ay, me ayudan, aquí lo tengo. Van a estar 4 jueves, el jueves 12, 19 y 26 de febrero y el jueves 5 de marzo en un horario de las 18 a las 21 horas. Van a ser 12 horas intensivas, ahí está el temario y todos los alumnos de maestría tienen su 50% de descuento. Y para que no se quejen los que están conectados, fíjense, el costo normal del curso es de 9.99. Todos los que se inscriban hasta antes de la primera clase y que no pertenezcan a grupos de maestría de posgrados del INDECA, paguen solo 799. Ya no podemos hacer más por ellos, doctor. Ya no podemos hacer más. De todos los que están conectados aquí, paguen solo 799 para las 4 clases, oigan. O sea, son asesorías las que nos va a dar el doctor, porque el que nos ayude a construir un agravio, yo creo que es sumamente importante. Entonces, ahí les dejamos la información, inscríbanse, los esperamos este jueves 12, un curso 100% virtual, y recuerden que se les comparten las grabaciones para posteriores repasos. Mi querido doctor, de verdad le agradezco este tiempo que ha tenido a bien compartir con toda la comunidad jurídica de INDECAP. Estas transmisiones se quedan grabadas en la página de INDECAP, al ser gratuitas se quedan ahí grabadas, ustedes la pueden volver a ver. Ahorita les van a compartir, Rosvita, la liga. Ale, ¿me ayudas? Entonces, ya lo saben, aunque la publicidad diga 9.99, todos los que se inscriban pagan solo 7.99, solo hasta antes de la primera clase. Y los de maestría pagan el 50%, ¿sale? Entonces, nos vemos el jueves, mi querido doctor, para arrancar con este gran curso y queda comprometido para el curso de los medios medios alternos de solución de conflictos. Claro que sí. De hecho, incluso les debo decir que yo ahorita estoy muy enfocado en esa área. O sea, de hecho, soy consultor, soy mediador. Evidentemente, Porque a veces estos es dos tan temas. importante saber hasta redactar un buen convenio. Es correcto. De hecho, esa es otra parte que es importante, redactar un buen convenio, porque de eso depende su ejecución. Pero les debo de decir que cuando nos empezamos a meter al tema de los medios alternos de solución de controversias, ¿qué creen? Que el primer beneficiado es uno. ¿Por qué? Porque yo desde que empecé, les hablo de hace como
20, 25 años que me metí en todo esto, vive uno más tranquilo. Vive uno más tranquilo porque cuando evidentemente logramos esa paz con las partes, ¿qué creen? Que donde quiera que nos las encontramos, yo me he encontrado gente hasta fuera del país y nos saludan de una manera tan especial que yo me quedo sorprendido, ¿no? Digo, bueno, pues yo solo en ese momento hice mi trabajo, ¿verdad? Pero para la gente es cambiarle la vida. Entonces, sí estoy mucho promoviendo el tema de los medios alternos de solución de conflictos. Incluso se lo ofrezco a la maestra, se los ofrezco a ustedes. Dentro de la clase, en ocasiones invito a mi hijo. Mi hijo nos transmite, la verdad es que además de que es un hombre muy preparado en los temas de medios alternos, porque él lo hace a nivel internacional, fíjense que sí nos transmite esa tranquilidad que da vivir en un país que funciona diferente. Entonces, creo yo que eso les va a dar un motivo importante para empezarlo a trabajar y les digo, empezando por uno mismo. O sea, todo como que nos evidentemente nos cambia, porque a lo mejor como por naturaleza, yo en especial, pues tengo, les digo, como 40 años metido en este tema del derecho, pero nos entrenan para pelear. Curiosamente, la formación del abogado es el litigio, el conflicto. Y cuando se meten a los medios alternos es todo lo contrario. Es casi, casi como si fuéramos, viva la paz, viva la armonía, o Hay sea, que, estamos en un y contexto ahí es diferente. donde, requerimos ese cambio de chip. Así es. Quedo a sus Pues órdenes, mi maestro. querido doctor, ya quedó comprometido. Terminando este de recursos, nos seguimos con un tema de medios alternos, la creación de buenos convenios y toda esta parte. ¿Qué le parece? Me parece bien, muy de acuerdo. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos, gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves para iniciar este curso con nuestro querido magistrado en retiro en materia civil y familiar. ¿Sale? Que tengan una bonita noche. Gracias. Gracias, maestro.